Hola Enrique, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué Gerardo tal? ¿Cómo Buchevani estás? te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Gerardo. Vos, a ver si nos ayudás a entender algo de las reformas que planteó Kicillof en cuanto al impuesto a las ganancias, que son retroactivas, que no son retroactivas. Anoche hablé con un par de personas que están incluidas en los cambios y no entendían nada. Bueno, es difícil entender una situación de este tipo, porque es la primera vez que se generan expectativas donde se le dice a un grupo de gente, a un sector de trabajadores que entre el año 2013 percibían ingresos entre 15 y 25 mil pesos, porque en alguna medida está acotado para ese sector, ¿no? Para ese grupo, para esa escala de remuneraciones. Pero lo notable es que es del año 2013, se está tomando un parámetro antiguo. ¿Qué significa esto? La verdad, yo quiero empezar al revés, si me permitís, Gerardo, para hacer este comentario. Esto que se saca está tendiente a que la gente no acepte los aumentos que pueda tener por paritaria. Es decir, quiero decir con esto, se está fijando un nivel de retención que se reduciría, pero con los salarios que estaban vigentes en aquel momento, pero no se contempla los aumentos que se pudieran obtener a partir de ahora. Es decir, que le dicen a la gente, si usted va a recibir un mayor aumento de remuneraciones por los ajustes salariales, sí va a pagar más impuestos a las ganancias. No va a pagar si se mantiene con una determinada escala de valores que tenía entre enero y agosto del 2013, que estaba comprendida en el tramo entre 15 y 25 mil pesos. ¿Y qué hicieron este año? Crearon una serie de subcategorías. Yo creo que esto va a pasar en la historia como la tabla de Machinea, pero ahora se va a llamar la tablita de Axel, porque no sé cuánto durará, pero ha creado todos parámetros que van creciendo de 15 a 16, 18, 20, 21, 22, va creciendo y le va reduciendo el porcentaje de apropiación del mínimo no imponible, en porcentajes que van del 25, 20, 15, hasta llegar al 5%. O sea, son 6 tablas distintas de acuerdo al entramito de remuneración en que se encuentra esa persona, en la que, insisto, se tienen en cuenta las remuneraciones del año 2013, de enero a agosto, y en alguna medida se lo compara con lo que estaba ganando este año, que esa es la parte que como si fuera descolgada de esta situación, que esto está obligando a la gente que más o menos está en el tema impositivo a reformular, porque esto hay que reformular todos los regímenes de retención y los programas de liquidación de sueldos que hay que implementarlos, porque generalmente la mayoría de las empresas tienen esto automatizado. Entonces hay que introducir cambios sustanciales y de acuerdo al nivel de remuneración. ¿Qué se dice a la gente? Que quienes estuvieron en los tramos, como decimos, y que podían tener los beneficios de que se le retuvo en exceso y por ende devolvérselo, porque lo han hecho retroactivo el beneficio a partir del 1 de enero, se dice que se les va a devolver en 5 cuotas. Insisto, 5 cuotas en la medida en que no tengan que pagar nuevamente impuestos, porque los aumentos de sueldo que puedan tener de ahora en adelante generen a su vez una nueva retención. Con lo cual, lo que tendría que devolvérsele, si tienen aumento, se va a compensar con nuevas retenciones. La verdad, es un tema extremadamente confuso, novedoso desde todo punto de vista, novedoso desde el origen de cuando se anuncia, que se anuncia en una controversia entre el ministro de Economía y el administrador federal, y novedoso en cuanto a la forma de instrumentarlo a través de un mecanismo muy minucioso, muy detallado, de tramos que no existía en Argentina a ese nivel. Hasta ahora no ha habido ese tipo de asignaciones. Y entonces lo único que puede crear una expectativa, como para que la gente, trabajador, relación de dependencia, tenga cierto alivio, es que si no le aumentan los sueldos de ahora en adelante, y estuvo ganando entre enero y agosto del 2013 menos de 25 mil pesos, va a tener alguna devolución de 5 cuotas de lo que le retuvieron del mes de enero hasta ahora. Enrique de Lingua, Garreteros lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Usted nos comentaba de todas estas tablitas que ahora surgieron. ¿Qué opinión le merece que se hable de 6 mínimos o más, o casi 13 mínimos no imponibles? ¿Le parece adecuado, correcta esta aseveración? En absoluto, y lo voy a decir por qué, porque aumenta un principio, vamos a decir así, que yo no quiero decir una cosa que no creo que sea bien interpretada. ¿Me están diciendo que yo puedo eludir el impuesto a las ganancias si renuncio a un aumento de sueldo? Es decir, ¿una forma de eludir el impuesto? Pregunto, ¿no? Porque si yo, me hacen una especie de multitablas, además de la multitabla, que no se conoce en Argentina, que para un tramo solamente, porque si me dijeran que toda la economía o todo el sistema de restricciones de los que tienen que pagar también va a multitabla. Yo tengo también
25, 40, 50, lo que sea de remuneración. Pero eso está contado solamente a ese nivel de remuneración, a un nivel, por ejemplo, el que paga más de el que gana más de 25.000 pesos no tiene ningún beneficio, ni antes ni lo tiene ahora, como no lo tienen los autónomos, los profesionales o los demás. O sea, esto es un beneficio para un tramo de la población. Y en definitiva, una cuestión que me parece hoy desbordante es que tengamos tantas tablas para poder, digamos, minuciosas para poder calcular. Insisto, en las complejidades administrativas que implica este tema, no solamente por la ventaja que se le puede dar al trabajador, eso no está en discusión, sino hablo de la dificultad de la implementación, y me pregunto si es necesario generar una diversidad así de mecanismos de comparación y de liquidación para decir que se van a devolver 6.000 millones de pesos, que es una especie de subsidio que se está dando en un año electoral, porque no hay ninguna duda que este beneficio apunta a otra cosa más que al beneficio en sí mismo. Porque tengan en cuenta esto, todo está armado sin contemplar los aumentos que pueden estar negociándose, que hace poco ya se resolvió hace unas horas el tema de que hay 2 gremios que aceptaron un techo del 25-28%, pero igualmente esos porcentajes no estaban contemplados de remuneración, de aumento de remuneración, no están contemplados en estas tablas. Puede ser que mucha gente al cobrar estos aumentos supere el tramo de lo que están cobrando, entonces queda fuera del beneficio, ¿me entiendes? O por lo menos queda en una escala más alta con la cual todos los cálculos que se están dando quedan desactualizados. Entonces, desde ya me parece un contrasentido manejar el sistema de retribución, o mejor dicho, de retención sobre remuneraciones a través del sistema de multitabla. Enrique, te habla Jaime Abud, gusto de saludarte. ¿Cómo Jaime, estás? ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que no podemos dejar de mencionar, aunque ya es reiterativo, que todo esto, con una inflación del orden del 30% anual, no hay tales ganancias. Estamos cobrando impuestos al patrimonio, porque si no deducimos la inflación para computar las ganancias reales fuera de la inflación o más allá de la inflación, lo que estamos pagando es impuesto al patrimonio. Jaime, ante todo convengamos lo siguiente, la aclaración tuya vale como concepto incluso macroeconómico, por supuesto. El trabajador está recibiendo ajustes de sueldo no porque haya mejorado su condición laboral ni haya mejorado nada, sino que le están recomponiendo el salario para poder tener poder adquisitivo, mantener o tratar de mantener poder adquisitivo. No hay duda que la inflación, y vos mencionás el 30%, y estamos hablando de cifras promedio. Si entramos a las góndolas de los supermercados, hay productos que son de consumo prácticamente básico que han tenido aumentos distintos, que no se reflejan en el índice promedio después. Cuanto más tomes por encima del 30%, peor será la consecuencia de este razonamiento, donde, insisto, no estamos grabando ganancias reales, estamos grabando patrimonio. Bueno, pero entramos en un concepto, Jaime, que es muy importante, pero estamos ya planteando algo que es mucho más serio, porque acá esto se aplica no solo al trabajador en general, no solamente en relación de dependencia, sino al trabajador, al profesional. La falta de un reconocimiento de índice de inflación también está impactando a muchísimas empresas. Estamos viendo los balances que cerraron en el mes de diciembre, la enorme cantidad de utilidades que se generan exclusivamente por tenencia, que no son utilidades reales, que están dadas justamente por el efecto devaluatorio, por el efecto inflacionario, y que se están pagando un porcentaje de 35% prácticamente sobre capital y no sobre utilidades que se generaron. Entonces, hoy no hay duda que la asignatura pendiente no es corregir que se trató de este sistema de costurero, de pegar un parchecito para poder solucionar una discusión salarial y decirle a la gente, miren que no le conviene que le aumenten el sueldo, que cree que estoy leyendo subliminalmente que ese es el mensaje, sino el hecho de que está faltando el reconocimiento para toda la economía argentina, de que la inflación existe y que los resultados del impuesto a las ganancias deben corregirse para evitar que se esté pagando sobre capital. Yo estoy viendo la gravedad de este sistema no solo en el trabajador, que es lo que estamos analizando, lo estoy viendo en el aspecto general del sector empresario. O sea, la falta de corrección. Muy bien, la verdad que muy clara la explicación, Enrique, y muy confuso todo el tema, ¿no? Es confuso y no hace más que agravar la situación. Mirá, Gerardo, yo estaba recordando el famoso día de la liberación de impuestos que tiene el ciudadano argentino, ¿no? El día de la liberación de impuestos que va más o menos del comienzo del invierno, el 21 de junio, hasta aproximadamente el 27 de julio. Va entre 172 días y 217 días del año en que el trabajador cobra exclusivamente para pagar impuestos. Y hay un día a partir del cual dice, hoy dejo de pagar, hoy trabajo para mí. Eso está ocurriendo a principios de julio, de acuerdo a estimaciones que hace la Fundación Mediterránea.
¿Qué quiero decir con esto? En medio de este fárrago de situaciones, de conflictos fiscales, aparece esta confusión, que creo que vos usás el término correcto. O sea, esto ha generado un tema confuso por el anuncio. Insisto, esto para mí fue muy importante, porque habitualmente las correcciones a las tablas de retenciones se hacen en forma concomitante con la AFIP, que es la que maneja la información, es la entidad que maneja porcentaje. Entonces, habitualmente, los cálculos los maneja la Administración Federal y en base a eso se elaboran anuncios y elaboran medidas. Lo que notamos esta semana, por primera vez en mucho tiempo, es que primero se hace el anuncio del ministro sin haber tenido el apoyo aparentemente de la Administración Federal, y horas más tarde el Administrador Federal dice, dice, ahora que hizo el anuncio el ministro, vamos a ponernos a trabajar en una resolución para adaptar los mecanismos y las disposiciones a lo que él anunció. Fue el proceso al revés. Es decir, ya de por sí se arrancó con un sistema de controversia, con una controversia muy clara. Y bueno, a partir de ahí sale una forma nueva de realizar esta resolución, que tampoco tengo certeza que la haya elaborado la AFIP, la ha suscrito la AFIP, porque también me parece que no está dentro de los procedimientos habituales de trabajo la AFIP de generar multitablas para poder liquidar impuestos a las ganancias sobre los regímenes de retención. La verdad, no lo tengo claro, nunca lo había visto. Enrique, perdóname, creo que además de este análisis micro que venimos haciendo del aspecto que tiene que ver con la inflación, con las cargas fiscales, etcétera, si lo tomamos desde el punto de vista macro, cuando se aplicó la retención del 35%, poco más o menos en esa época, el precio de la soja en Chicago estaba en $550. Con una soja de 362, 63, entre 360 y $365 como está ahora, seguimos teniendo la misma retención de 35%, lo cual es verdaderamente absurdo. Hay una cantidad de sectores o microsectores o regiones que no tienen posibilidad de recuperar sus costos, no hay rentabilidad, y entonces eso tiene implicancias muy serias para una economía que evidentemente no tiene equilibrio en esta materia. Bueno, eso, siendo la parte macroeconómica, Jaime, sin duda que es así, y sin duda que las retenciones se sacaron por allá por el 2002 exclusivamente para poder hacer planes de asistencia social, porque decían que de la crisis del 2001 el sector de la población que había quedado expulsado de la economía necesitaba recomponerse, y para eso en las retenciones, en las exportaciones, con estos parámetros que vos decís. Esa situación, en teoría, después de estos 10 años, la situación ha cambiado, ha mejorado. Sin embargo, coincido contigo que mantenemos una alta tasa en función del precio que tiene el commodity a nivel internacional. Pero las distorsiones en materia de recaudación o distorsiones en materia de liquidación se siguen manteniendo, pero hay una realidad muy importante. La inflación no se asenta, la inflación no se reconoce. Y en tanto nosotros neguemos la inflación y la materia impositiva la enviemos en la dirección ocultando o solapando que existe inflación, siempre vamos a tener un régimen impositivo distorsivo. Va a seguir siendo regresivo, va a seguir siendo así como es el impuesto al valor agregado, altamente regresivo. El 21% de lo que gana un trabajador se lo lleva el impuesto al valor agregado, es altísimo, una regresividad total. Y imaginémonos que esa situación se complementa además con lo que tiene que pagar el trabajador, no solo de impuesto a las ganancias, sino la sumatoria de tasas que paga por los servicios públicos que tiene en su casa desde que se levanta, desde que enciende la cocina para calentarse el café con leche, está pagando impuestos con la llamita del gas. Cuando abre la canilla para lavarse los dientes está pagando impuestos. Eso suma, por eso hablamos de la carga impositiva global que tiene una persona y que siempre trabajo para pagar impuestos. Soy una máquina de pagar impuestos. Así es, Enrique. Muchas gracias por este contacto. Que tengas buen fin de semana. Al contrario, gracias a usted. Que tengan buen día.